Acá ya tengo casi 8 días. ¿Y qué esperas que pase hoy? Que nos abran las puertas para poder pasar y seguir adelante, viejo. ¿Cómo han sido los 8 días allá adentro? Ay, padre, de terror. De terror, sol, agua, brisa, viento. Dame el pelo, dame la cara. Tengo Sí, la piel se ve que está reseca. Claro, pero ahí vamos con la bendición de Dios. Y es el que todo lo puede, es el que nos abre las puertas para todos nosotros los que estamos acá y pasemos y logremos la victoria, ayudemos a nuestra familia, papá. ¿Cuándo salieron de Venezuela? Ya yo tengo 8 meses que salí de Venezuela, sino que me he tardado porque salí sin dinero. De Colombia. ¿De Colombia? ¿Cuánto tiempo? Tenemos desde el sábado. ¿Desde el sábado? ¿Dónde salieron el sábado? De Cartagena. ¿Con quién vienen? Nosotros dos y el niño. ¿Cuántos años tiene el niño? El niño, 6 años. ¿6 años? Sí. ¿Y por qué quieren pasar? Buscando oportunidades que no tenemos acá. ¿En dónde? ¿En Colombia no tienen oportunidad? La cosa está muy dura. Dicen que la frontera no está abierta. Nos metimos en este lío y bueno, vamos para adelante. Los saludo desde esta parte del muro fronterizo que divide a la ciudad de Tijuana, Baja California, en México, con la ciudad de San Isidro, en Estados Unidos. A mi espalda pueden ver este grupo de migrantes que ha permanecido ahí durante varios días a la espera de poder entregarse a la patrulla fronteriza y cruzar hacia Estados Unidos para iniciar su proceso y que las autoridades migratorias determinen si son aptos o no para obtener asilo en Estados Unidos. ¿Por qué es importante este día, que estamos a unas horas de que termine el título 42? Primero recordar que el título 42 surgió en la administración del expresidente Donald Trump en medio de la pandemia de COVID-19 y autorizaba a las autoridades estadounidenses deportar de manera inmediata a toda persona que ingresara de manera irregular, aduciendo cuestiones sanitarias, es decir, con el pretexto de evitar contagios. Hoy concluye la vigencia de este título 42 y comenzará a aplicarse el título 8, una norma que ya existía, pero que con la llegada de la pandemia imperó el título 42. ¿Por qué la premura de estos migrantes que observamos a mi espalda por entrar hoy a Estados Unidos? Porque a partir de mañana las autoridades estadounidenses siguen teniendo la facultad de deportarlos de manera inmediata si son irregulares, pero además pueden ser sujetos de sanciones. Ayer por la noche se llevó a cabo un simulacro, un operativo simulado entre autoridades estadounidenses y autoridades mexicanas con sus elementos de seguridad, previendo que hoy hubiera un incremento en el número de migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos. En esta parte de Tijuana hasta ahora permanece todo en aparente calma. Insistir en que se ha reforzado la seguridad por aire y tierra, un operativo que ya confirmaba esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí con esta información. Estaba oscuro cuando agentes federales vestidos de civil que no se identificaron despertaron a los migrantes que dormían afuera de la iglesia del Sagrado Corazón en El Paso para entregarles volantes. Bendiciones. Igual, amén. El migrante que dijo bendiciones en español a un agente era Beckenbauer Franco, de Venezuela. ¿Le sorprendió? El abrupto despertar se transformó en miedo cuando leyó el documento. Les pedían a los migrantes que eludieron a las autoridades fronterizas cuando ingresaron a Estados Unidos que se entregaran para ser procesados por inmigración. ¿Qué pasa si lo devuelven? No sabemos si vamos a llegar a Venezuela, no sabemos. Temen que la próxima vez los agentes no se irán con las manos vacías. Hay mucho temor. Primeramente, el sentir que no pueden comer, el sentir que no tienen cómo sobrevivir. Perdón. Demasiado sobrecogido por la emoción como para hablar, Franco recuerda el día en que se despidió de su hija de 12 años y de sus padres mayores en Venezuela. Lo que me duele es que no puedan. Lo que más duele, dice él, es que sus padres no tienen dinero para comprar comida. Cuando amaneció, se extendió el miedo. Franco, un abogado que dice que ganaba $5 al día en Venezuela, y sus amigos debatían ansiosamente sobre qué hacer. Tienen miedo de ser deportados. ¿Han sido expulsados antes?
Expulsados bajo el título 42, la regla establecida debido a la pandemia que no castigaba a los migrantes por hacer repetidos intentos de cruzar ilegalmente, pero esa regla cesa este jueves. Los minutos pasaron y también lo hicieron las camionetas y camiones de inmigración, una imagen de provocación para un grupo de migrantes ya asustados. Bueno, creo que esta es la promesa de una redada. Fernando García, director ejecutivo de Border Network for Human Rights, se apresuró en llegar al lugar. Esta amenaza de cumplimiento y aplicación de las leyes. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Es Biden? ¿Es esta la promesa de mejores políticas? ¿Es esta una política humana la que prometió? En grupos reducidos y uno por uno, los migrantes comenzaron a entregarse, especialmente después de que los agentes regresaran, esta vez pidiendo verbalmente a los migrantes que cumplan con entregarse. Denle un vistazo a la fila de migrantes que esperan para entregarse a las autoridades de inmigración. Si se le da un vistazo, incluso dobla la esquina. Muchos de ellos están nerviosos y asustados. Hola. Y caminando hasta el final de la fila, decidió entregarse. Sí, a pesar del miedo. Franco, con su Biblia en la mano y leyendo el Salmo 121, ¿De dónde vendrá mi socorro? reza para que se le permita permanecer en Estados Unidos. He intentado comunicarme con Franco y no he recibido respuesta, y él no regresó aquí a la iglesia. Y si miran a mi alrededor, verán que la mayoría de los migrantes que se entregaron a las autoridades de inmigración tampoco regresaron. Rosa Flores, CNN, El Paso, Texas. Según organizaciones no gubernamentales, el flujo de migrantes extranjeros por Honduras en esta ruta migratoria hacia los Estados Unidos se ha incrementado en los últimos días, luego del anuncio que este 11 de mayo finaliza el título 42, que le permitía al gobierno de Estados Unidos por cuestiones sanitarias expulsar de inmediato a los que ingresaran de manera irregular a ese país. La demanda es mucho más alta en comparación a lo que hemos tenido a los primeros meses del año, por ejemplo. Los migrantes aseguran que su intención es llegar a Estados Unidos y pedir asilo en ese país. Intentamos llegar de la mejor manera, que es pedir asilo a través de la página CP1, creo que es un asilo durante 2 años que el gobierno nos presta a nosotros, y pues es llegar allá y estar cerca de frontera para solicitar el mismo. Sí nos da un poquito de temor al pensarlo, pero nosotros vamos confiando en Dios de que alguna respuesta positiva vamos a conseguir. Ya nos habían hablado del artículo 42, que ahorita el 11 se iba a cerrar la frontera, pero vamos para adelante, no nos queremos detener por eso. Estos migrantes aseguran que viajan a Estados Unidos en busca de una mejor vida, ya que en sus países no tuvieron esa oportunidad. Para CNN, Elvin Sandoval, Danlí, Honduras. Este jueves llegaron a Guatemala cerca de 400 deportados en 3 vuelos desde diferentes ciudades desde los Estados Unidos. Guatemala ha recibido este jueves el último de los vuelos con deportados bajo el título 42. A este país llegan en promedio entre 15 y 17 vuelos de deportados por semana, de acuerdo con las autoridades de migración. Algunos de los deportados con los que hemos hablado expresan temor por la vigencia de las nuevas medidas en Estados Unidos y la posibilidad de ser procesados y enviados a prisión si intentan llegar de nuevo a Estados Unidos de manera irregular. ¿Piensas en volver? No, esta vez yo creo que es suficiente, porque no es que lo traten mal a uno, pero es mejor tratar de sobrevivir en el país de uno. Tendría que pensarlo con las nuevas leyes ahora que surgen en la Florida. No creo que valga la pena regresar, porque ahora una de las cosas que están castigando demasiado por regresar a los Estados Unidos, no sería justo que regresar y que te vayan a meter preso por 3 años simplemente por ingresar ilegalmente al país. Las autoridades de migración registran desde el 1 de enero al 5 de mayo más de 16,000 deportados vía aérea desde los Estados Unidos. Con la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones, dicen que no hay certeza de que vaya a incrementar el número de deportados, aunque dicen estar preparados para recibirlos. Tenemos que esperar las estadísticas para ver realmente si van a aumentar o no van a aumentar. Lo que sí tenemos es las condiciones para poderlos atender. Ustedes han visto más de 2 años que hemos cambiado aquí el centro de atención para atender a los
deportados guatemaltecos que vienen en condición de vía aérea. Sobre el centro de procesamiento de deportados que la administración Biden anunció que funcionarían en Colombia y en Guatemala, las autoridades de migración del país centroamericano dicen que el Ministerio de Relaciones Exteriores ultima detalles con el gobierno de los Estados Unidos para decidir cuándo y cómo van a comenzar a funcionar. Para CNN, Merlin del Cid, Ciudad de Guatemala. Marilyn Lomas cruza el río Suchiate junto a su esposo y sus 2 pequeños hijos. Vienen desde Ecuador, dice. Porque la situación está muy mala. Mucha delincuencia. Muy mal. Pongo su corazón que me puede ralar. Señala que esperan poder llegar a Estados Unidos, a pesar de que creen ahora les será más difícil entrar por el fin del título 42, que permitía al gobierno expulsarlos por razones de salud pública, pero no les impedía volver a tratar de ingresar al país. El título 8, que nunca dejó de aplicarse a la par del título 42, determina que si una persona es expulsada, tiene una prohibición de ingresar a Estados Unidos por 5 años. De hecho, por esta norma, si una persona es expulsada y vuelve a entrar al país, puede enfrentar cargos penales. Quienes soliciten asilo deben probar primero miedo creíble. Y el gobierno además pedirá que demuestren que solicitaron asilo en los países por los que han transitado previamente. Pese a ello, Marilyn Lomas y su familia confían en que su fe abrirá el camino. Con el favor de Dios todo se puede lograr. En el Suchiate, uno de los tantos puntos ubicados a lo largo de los 956 kilómetros de frontera entre México y Guatemala, el flujo de migrantes, dicen algunos, ha disminuido, aunque continúa. A diferencia de otras veces, tampoco se aprecia el despliegue de fuerzas de seguridad. Este lanchero dice que al menos unos 200 venezolanos cruzan por aquí diariamente. A veces pasan toda la noche y el día, no hay horario específico. El fin de la aplicación del título 42 en Estados Unidos, que permitía expulsar a inmigrantes indocumentados de forma expedita durante la pandemia de COVID-19, y el regreso del título 8 al centro de la escena, ha generado incertidumbre y confusión porque la información que les llega en general no es clara. Se escuchan muchos rumores de que se acaba, de que no podemos pasar, de que no podemos seguir adelante. Pero vamos con la esperanza de llegar y esperar que nos reciban. De la tranquilidad de un amanecer en el Suchiate a la crisis en Tapachula, Chiapas. Miles de migrantes se agrupan en las oficinas del Instituto Nacional de Migración instaladas en el Parque Ecológico. Buscan un permiso provisional de tránsito por el país para atravesar los más de 1.600 kilómetros que les quedan hasta la frontera con Estados Unidos. Y los fines de semana puestos de inmigrantes que han llegado ya han colapsado, ya no da tiempo, ya no hay parada. El Instituto Nacional de Migración en Chiapas señala que entre noviembre de 2022 y el 6 de mayo han atendido a más de 81,000 personas y han entregado documentos migratorios a personas provenientes de más de 100 países, siendo los principales Venezuela, Ecuador y Haití. Un flujo de migrantes que dicen algunos aquí continuará a pesar de los obstáculos, mientras en sus países les sigan negando, señalan, un futuro digno para sus familias. Uxcayalí, CNN, Ciudad de México. Luis Enrique Avendaño, migrante venezolano, no para de sonreír. Dice que detrás de su sonrisa hay felicidad, pero también mucho nerviosismo. Agrega que después de una larga travesía desde su país, un secuestro y varios meses varado en México, por fin, el 10 de mayo esperaba entrar a través de esta garita en Tijuana, Baja California, a su cita con una corte estadounidense, la cual obtuvo a través de la aplicación móvil CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. No está fácil sacarla, yo duré 4 meses tratando de sacar la cita. 4 meses duré, entraba, no había cupo, se quedaba pegado y eso, pero hasta por fin, gracias a Dios, hoy puedo decir, salió la cita y aquí estoy, después de 14 días que me salió la cita.
En el mismo sitio, Jaime Valarezu, un migrante ecuatoriano que viajaba con su hijo, también esperaba ingresar para acudir a su cita ante una corte de Estados Unidos. Hay mucha gente que se arriesga, cruzan ilegalmente, pues no es recomendable, pero con un poco de paciencia se logra con la cita. Hasta ahora pues que ha estado con la cita. A unos kilómetros de ahí, en playas de Tijuana, un grupo de migrantes escuchaba con atención a algunos abogados explicar los procedimientos legales con los que cuenta Estados Unidos para permitirles migrar por la vía legal, entre ellos la aplicación CBP One. Se había dicho que estaba un poquito complicada pues por lo saturada que estaba, pero ya ayer la modificaron y la actualizaron y al parecer va a funcionar y bueno, tenemos esperanza de que todo salga muy bien. No todos, sin embargo, cuentan con los requisitos para solicitar y obtener asilo a través de la aplicación. Eso, no estamos cumpliendo con los requisitos para poder hacer ese proceso. Alexander Reyes, migrante colombiano, esperaba el miércoles por la tarde junto a otro grupo de migrantes la oportunidad de ingresar por este punto fronterizo a la expectativa del término de la aplicación del Título 42, impuesto durante la pandemia de COVID-19 y que permite a las autoridades estadounidenses expulsar de manera inmediata a quien ingrese irregularmente al país bajo consideraciones sanitarias. En los siguientes meses vamos a ver más tráfico de peatones, de migrantes que vimos antes, pero eso es normal porque, como expliqué, toda esa gente ha estado esperando paciente por su turno de salvar las vidas y ya les toca su turno. Eso significa que cualquiera que llegue a la frontera sur luego de medianoche de hoy se supondrá que no califica para asilo y sujeto a consecuencias más severas para el ingreso ilegal, incluyendo una prohibición de 5 años de mínimo y posibles cargos criminales. El procesamiento será rápido e inmediato. Hemos aumentado los agentes, miles de tropas, contratistas y agentes de asilo y jueces para prever esto. El título 42 llega a su fin a las 11:59 de la costa este de Estados Unidos de este jueves. Una vez expire, entrará en vigor otra política que Estados Unidos ha utilizado durante décadas. Se trata del título 8. Existen varias diferencias entre ambas medidas. Una principal es que el título 42 no tenía implicaciones legales para los migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos. Si eran rechazados, podían intentar cruzar de nuevo en múltiples ocasiones. Por el contrario, el título 8 acarrea consecuencias más severas para aquellos migrantes que intenten ingresar a Estados Unidos sin una base legal. Así lo advirtió el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Algunas de esas consecuencias, un proceso de deportación rápido, además de una prohibición de reingreso al país por al menos 5 años, y aquellos que reiteradamente intenten entrar a Estados Unidos podrían incluso enfrentar procesamiento criminal. Pero habrá otros cambios también una vez el título 42 llegue a su fin. Aquellos migrantes que viajan a través de otros países para llegar a Estados Unidos no podrán solicitar asilo aquí en Estados Unidos si no lo pidieron en aquellos países en su ruta hacia suelo estadounidense. Con esta medida, el gobierno de Joe Biden espera aliviar la tensión en la frontera sur y ofrecer ayuda a las autoridades inmigratorias. Cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por $8 o $10,000 a
migrantes a la frontera, hablando de que a partir de hoy ya pueden entrar libremente. Y es una mentira, es una manipulación. Estamos en el sureste informando, ayer se hizo y se va a seguir insistiendo en que hay vías legales para ingresar a Estados Unidos, 300,000 visas para Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, 100,000 para Centroamérica. Todo esto lo hemos gestionado con el gobierno de Estados Unidos y es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, en especial por la decisión y voluntad del presidente Biden de que se entregan estas visas. Y estamos informando de que no se deben de correr los riesgos que implican atravesar nuestro país, sobre todo riesgos por el transporte que se hace de manera pues muy riesgosa, inhumana. En una caja de un tráiler van 400, 500 migrantes, sin aire, sin oxígeno y con choferes improvisados, irresponsables, muchos accidentes donde pierden la vida migrantes, además de secuestros de migrantes por parte de bandas de delincuentes, como lo que sucede lamentablemente en San Luis Potosí, en la zona de Matehuala. Entonces estamos ayudando allá en la frontera. Hay participación de servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, están atendiendo permanentemente. Está a cargo de toda esta acción el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Hoy hicimos un recuento y, como le dije al presidente Biden, hay que atender las causas. Ya hemos hablado bastante sobre eso, de que hay que ayudar a los pueblos